Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la última charla del día de hoy. Va a estar con nosotros Luciana Moretti. Ahora yo la voy a presentar y después vamos a pasar a su esperada presentación. Luciana va a hablar de ciencia y psicoterapia, la importancia de la evidencia en la práctica clínica. Ella es doctora en psicología, terapeuta cognitivo-conductual, especializada en trastornos por dolor crónico y trastornos de ansiedad. Es profesora de la Universidad Internacional de Valencia y de la Universidad Nacional de Córdoba. Docente invitada en la Universidad Complutense de Madrid, secretaria de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba, investigadora del proyecto CICAP de Psicología en la Atención Primaria de España. Tiene una beca de posgrado de la Universidad Philips de Marburg, Alemania. Es coordinadora del Grupo de Trabajo, Promoción y Difusión de las Prácticas en Salud basadas en la evidencia y de la División 12 de la Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica, que nos acompaña también en la organización de esta jornada. También es ex becaria del CONICET y autora de artículos científicos en diferentes revistas, libros y textos. Bueno, bienvenida Luciana, muchísimas gracias por participar, para nosotros es un gustazo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que como le decía a Wada, es un placer participar de eventos que impliquen la promoción y la difusión de las prácticas basadas en la evidencia, tan necesarias en nuestro país y bueno, y en muchos países de Latinoamérica. Les agradezco muchísimo la invitación y nada, yo feliz de poder compartir un poquito de lo que venimos haciendo y sobre lo que vengo trabajando hace unos años ya. No voy a decir cuánto porque si no voy a andar diciendo que edad tengo y no. Perfecto. Bueno, les cuento un poco. Vamos a estar unos 40 minutos con la presentación de Luciana, después unos 20 minutos con las preguntas que vayan haciendo, que vamos a dejar el link para hacer preguntas en el chat. Y bueno, todo tuyo, Luciana. Perfecto. Bueno, comparto pantalla nomás para ir viendo la presentación. Y bueno, de nuevo agradecer la invitación a esta jornada. La verdad que estuve viendo el temario y es un lujo lo que están haciendo, así que mis felicitaciones a los organizadores y nada, la verdad que es sumamente necesario este tipo de jornadas para la difusión de las prácticas basadas en la evidencia y del pensamiento crítico. Bueno, a ver, el día de hoy corresponde al tema de pensamiento crítico y a la hora de pensar en, bueno, valga la redundancia, el pensamiento crítico, uno tiene que pensar, sobre todo desde el campo en el que yo me he desempeñado en todos estos años desde que me he recibido hasta ahora, es en la importancia del pensamiento crítico en la práctica de la psicoterapia, ¿sí? Y para esto les voy a presentar algunas líneas relacionadas a cómo podemos cuestionar el tema de la práctica en psicoterapia, ¿sí? Cuál es el rol de la ciencia en la psicoterapia, y la importancia que tiene la evidencia como un factor para el proceso de toma de decisiones en la práctica clínica. Bien, voy a empezar contando un poco, muy brevemente, algo de historia relacionada a lo que fueron las intervenciones en salud mental. ¿Sí? Me voy a ir un poquito bastante atrás en el tiempo, en la Edad Media. En la Edad Media, cuando una persona manifestaba tener, por ejemplo, sintomatología como pueden ser delirios, alucinaciones, y un estado anímico por ahí cambiante, fluctuante, estas manifestaciones emocionales y comportamentales, básicamente en aquel momento, debido a que el pensamiento científico no estaba desarrollado y no aparecieron las primeras líneas del pensamiento científico, se adjudicaba que habían demonios, ¿sí? O la persona estaba poseída por entes superiores, ¿sí? Malignos, que hacía que se comportaran de ese modo demoníaco, ¿no? Entonces, básicamente, las explicaciones debido, digamos, a la expresión de esta sintomatología, de la aparición de este tipo de comportamientos, era, digamos, desde un enfoque
más en la religión católica y explicaciones del tipo espiritual. Ahora bien, ¿qué se hacía con estas personas? ¿Sí? Que manifestaban este tipo de comportamientos, además de que eran encerrados, digamos, en instituciones dirigidas por monjes, por monjas, ¿sí? Había un procedimiento que se hacía, que era bastante frecuente, que lo crean o no, que era que la persona encargada, digamos, de curar ese, digamos, Medici, ¿sí? Que no dejaba de ser una persona religiosa, hacía un pequeño orificio en el cráneo de la persona para que esos malos espíritus o esos demonios escaparan, ¿sí? Básicamente lo que se hacía era una perforación en el cráneo de la persona para que esos espíritus dejaran el cuerpo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba? Realmente en este momento las personas que estaban a cargo del cuidado de estos enfermos mentales estaban realmente preocupados y tenían la mejor intención de poder curarlos o, digamos, eliminar esos espíritus malignos que generaban ese tipo de sintomatología. Ahora bien, eso, Edad Media, sí, el oscurantismo, donde no había lugar al pensamiento científico, todo era basado en la explicación más bien religiosa. Pero nos vamos a venir muchísimo más acá en el tiempo, y en el Hospital General del Estado de Massachusetts, ¿sí? Un médico, no recuerdo el apellido en este momento, pero después lo voy a volver a buscar, hacía también, era pionero en, digamos, en el estudio de diferentes tipos de intervenciones, ¿sí? Relacionadas a la sintomatología que hoy la podemos entender como eh, psicótica, ¿sí? Es decir, las personas por ahí sí tenían un comportamiento alterado, había delirios o alucinaciones, o ambos, ¿sí? Lo que hacía este médico, estábamos hablando más o menos de década del 40 más o menos, creía que el origen de este tipo de comportamiento estaba dado por la presencia de bacterias, ¿sí? En el organismo de la persona, y estas bacterias estaban alojadas en las piezas dentales, en los dientes, en la dentadura de estos enfermos mentales, ¿sí? De estas personas con trastornos. El procedimiento de este médico era ir extrayendo, ¿sí? Las piezas dentales, los dientes, las muelas, para poder eliminar esa infección que generaba esta sintomatología. ¿Qué pasaba? Bueno, a la medida que iba retirando las piezas dentales, no había una remisión sintomática ni iban descendiendo los síntomas de este comportamiento alterado, porque sabemos que la causa no iba por ese lado, ¿sí? Pero en ese momento este médico estaba absolutamente convencido de que esas bacterias se ubicaban en los dientes y que extrayendo las piezas dentales y curando la infección se iban a alinear los síntomas. Llegó el caso en que en varios de estas personas se terminaron de extraer las piezas dentales, la totalidad de las piezas dentales, inclusive dijo, a ver, parece que no están en los dientes, sino que puede estar estas bacterias alojadas en algún órgano. Entonces empezó a extraer secciones, ¿sí? De órganos de las personas, y hasta en algunos casos por ahí un riñón completo, con el fin de eliminar esta infección. Obviamente, la manifestación sintomática seguía presente, pero estas personas habían sido, digamos, víctimas de este tipo de intervenciones. ¿Qué quiero mostrar con esto? ¿Es suficiente con que nosotros, los psicólogos, seamos bien intencionados, que tengamos buenas intenciones? Es decir, ¿queremos realmente ayudar a esa persona? ¿Queremos realmente aliviar su sintomatología? ¿Es suficiente con tener una buena intención? ¿Es suficiente con creer que una intervención funciona? Porque este médico tenía la mejor intención y realmente quería curar a sus pacientes, pero básicamente terminó haciéndole un daño peor del bien que esperaba hacerle, debido a creer que la intervención funcionaba. ¿Por qué estas preguntas? Estas preguntas son claves a la hora de pensar en el rol de la ciencia y en el rol que tiene el pensamiento crítico y el pensamiento científico a la hora de pensar el proceso de toma de decisiones clínicas. Y acá algunas verbalizaciones de colegas, ¿sí? Por ejemplo, yo uso un mix de técnicas, ¿sí? A mis pacientes les sirve, yo veo que funciona, uso un poco de todo. Yo uso de todo un poco con los pacientes y les sirve. Cada persona necesita una terapia diferente, ¿sí? Este tipo de verbalizaciones que
yo estoy totalmente segura que están las mejores intenciones, ¿sí? Muchas veces ese deseo de ser bien intencionado y de querer hacer un bien a nuestros propios pacientes no es suficiente, ni siquiera el creer que la intervención que estoy aplicando funciona. Y acá es cuando las prácticas basadas en la evidencia empiezan a tener un rol más importante. ¿Por qué esto no es suficiente? Ahí en la foto, que bueno, no es por ahí de las mejores, pero hay dos grandes amigos, ¿sí? No sé si lo conocen, a Scott Lilienfeld y a Steven Lin. Lamentablemente Scott falleció el año pasado por cáncer pancreático, una gran pérdida para la psicoterapia basada en la evidencia, y un amigo increíble, una gran persona. Y aquí lo ven a Steve Lin. Ellos se han dedicado una gran parte de su carrera a hablar sobre el tema de las prácticas basadas en la evidencia y el pensamiento crítico, ¿sí? ¿Por qué no es suficiente? En un capítulo que ellos publican en un libro dice que incluso los profesionales de la salud mental, absolutamente capaces e inteligentes, bien intencionados, bien formados, pueden caer en errores de pensamiento desastrosos. Y esto es el momento de pensar cómo tomamos nuestras decisiones clínicas. ¿Cómo decidimos si un paciente necesita una u otra intervención? ¿Cuál es el orden de la aplicación de las diferentes intervenciones que voy a realizar con este tipo de pacientes? Este tipo de preguntas, este proceso de toma de decisiones, muchas veces, si van de la mano de la intuición, puede generar un proceso de toma de decisiones bastante defectuoso. ¿Por qué? ¿Sí? Es problemático que nosotros usemos nuestra intuición o el instinto, ¿sí?, para tomar decisiones clínicas. Primero, porque aunque estemos súper entrenados y tengamos, por ejemplo, muchos años de clínica encima y porque tengamos un montón de preparación, la intuición no es infalible. Si el proceso de toma de decisiones basadas en intuiciones, en corazonadas, no es infalible. Y acá hay varios estudios, si les interesa alguno, después pueden escribir al correo y se los puedo enviar. Dice que cometemos muchos errores al momento de tomar decisiones y muchos errores en el juicio clínico. Y cuando Steven Lin y Scott Lilienfeld hablan de estos errores, ¿sí?, que obviamente no, digamos, basados en la obra de Kahneman y de Tversky, ¿sí?, hablan de dos tipos principales, los heurísticos y los sesgos cognitivos. ¿A qué nos referimos primero con los heurísticos? Los heurísticos son como atajos mentales, ¿sí?, o reglas generales cognitivas que implican un procesamiento que es rápido, que es natural, ¿sí?, y es lo que nosotros lo llamamos como una corazonada, ¿sí?, o una percepción intuitiva rápida, ¿sí? Es, por ejemplo, si yo les dijera, a ver, si de Córdoba quiero ir a Bariloche, por ejemplo, ¿hacia dónde tenemos que ir? Y si yo estoy en Córdoba y quiero ir a Bariloche, seguramente les vaya a decir, tenemos que ir al suroeste, ¿sí? Ese tipo de atajos mentales, ¿sí?, en muchas ocasiones genera información confiable, ¿sí?, pero en muchos otros falla. ¿Por qué? Porque tomamos por ahí, muchas veces, decisiones a partir de estos heurísticos, estas reglas generales, ¿sí?, en la clínica, sin tener acceso a la información o al dato o a la evidencia confiable. Por ejemplo, si bien hay muchos heurísticos y sesgos cognitivos, yo solamente traje algunos porque no es, digamos, una presentación basada, digamos, específicamente en esto, pero sí para poder pensar un poco en cómo nuestro proceso natural de pensamiento puede llevarnos a errores en la clínica. Uno de los heurísticos es el de disponibilidad, que básicamente estimamos la probabilidad de que algo suceda a partir de cuán accesible si es la información que nos viene a la mente, ¿sí? Por ejemplo, si yo he atendido los últimos 3 pacientes, por ejemplo, con trastorno de pánico y han tenido además síntomas de algún trastorno alimentario, y alguien me pregunta, ¿es común que los pacientes con ataques de pánico tengan trastornos alimentarios? Puedo decir, sí, la verdad que la tasa es altísima. Y si consulto por ahí con los datos reales, no necesariamente es uno de los trastornos más prevalentes, pero sí esa información yo la obtuve fácilmente de mi cabeza porque fue el dato con el que estuve en contacto, digamos, hace poquito, ¿sí? Otro de los heurísticos es el de representatividad, ¿sí?
Y acá una de las formas que me resultó muy simpática, que usaron para explicarla a este heurístico Lilienfeld y Lin, fue como dice el refrán: si camina como pato y grazna como pato, probablemente sea un pato, ¿sí? Pero sabemos en psicología que muchas veces, ¿sí? Muchos de ustedes tienen pacientes, podrán entenderlo y verlo en la clínica diaria, que muchas veces los pacientes pueden tener sintomatología similar, pero no tener el mismo diagnóstico, o por lo menos que ese diagnóstico no esté generado por los mismos tipos de factores. A la vez, por ejemplo, este heurístico de representatividad nos puede llevar a cometer la falacia de la regresión. ¿Qué significa esto? Muchas veces pensamos que, por ejemplo, vamos a un caso de un paciente con depresión, ¿sí? Que, por ejemplo, tomamos una medida de depresión y, no sé, le da un puntaje de 39, por ejemplo, una depresión bastante severa, ¿sí? Y a las 2 semanas volvemos a tomar la medida, ¿sí? Creemos que esa medida va a ser estable en el tiempo, pero en realidad, unas semanas más tarde, ¿sí? Esas medidas pueden disminuir en relación a la sintomatología de depresión, porque generalmente, de acuerdo a lo que dicen las investigaciones, lo más probable es que los pacientes busquen ayuda en el momento más intenso de su sintomatología, y también hay evidencia que dice que hay una revisión natural también de la sintomatología, o por lo menos una disminución de esa sintomatología, sin haber puesto en práctica algún tipo de tratamiento. Y si nosotros no tenemos en cuenta este heurístico, ¿sí? Podemos cometer un error y decir que ignoremos esta explicación y que expliquemos que, por ejemplo, la disminución de la depresión fue explicada, por ejemplo, por la aplicación de algún tipo de intervención o por algún tipo de técnica, y en realidad puede haber sido una remisión, una disminución espontánea y natural de la sintomatología. Ahora, vamos a los sesgos cognitivos. ¿Qué son los sesgos cognitivos? En este caso son errores más sistemáticos de pensamiento, ¿sí? Del razonamiento, que no siempre siguen los principios de la lógica o del pensamiento racional, y este tipo de sesgos cognitivos nos llevan a tomar, ¿sí? Decisiones y están en la base de nuestro juicio, ¿sí? Y no solamente el juicio humano general, ¿sí? Por ejemplo, para tomar decisiones rápidas, como puede ser, por ejemplo, comprar uno o cual producto, ir al cine o no ir al cine, hacer una cosa u otra, sino también en el juicio clínico. Y a la vez, estos sesgos cognitivos van a tener un impacto en el comportamiento resultante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a influir en las conductas y acciones que emprendamos, ¿sí? Por ejemplo, para el trabajo con nuestros pacientes en la clínica. Uno de estos sesgos es el sesgo de autoconfirmación, que es lo que llaman Lilienfeld y Lin como la madre de todos los sesgos, ¿sí? Que es esto del busquen y encontrarán, ¿sí? Que es básicamente esta tendencia que hacemos absolutamente todas las personas, y acá nos tenemos que incluir todos, ¿sí? Que es esta tendencia a buscar pruebas que concuerden con nuestras hipótesis, y a descartar o a distorsionar, ¿sí? O a negar las pruebas o evidencia que vayan en contra de nuestras hipótesis. Y esto en la clínica puede ser que el hecho de que nosotros estemos buscando, por ejemplo, determinado tipo de sintomatología para poder establecer un diagnóstico en un paciente, ¿sí? Ignorando, por ejemplo, síntomas que me dicen que no puede ser que el diagnóstico no esté por este lado, sino por este otro, ¿sí? Nos lleva a tomar decisiones clínicas, por ejemplo, basadas en desarrollar intervenciones que no están adaptadas a las necesidades de esos pacientes específicamente, sino por ahí a algo más genérico, un paciente más típico. Este sesgo de autoconfirmación, si nosotros nos ponemos a buscar en las pequeñas decisiones que hemos tomado a lo largo de toda nuestra vida, va a estar bastante presente, porque es inclusive si hay terapeutas cognitivo-conductuales por ahí, y los que se estén formando, sabrán que nuestro sistema de creencias se conforma, digamos, a partir de generar determinadas ideas previas por experiencias, ¿sí? Generalmente más bien experiencias tempranas. Elaboramos teorías acerca de nuestro comportamiento, de las otras personas y del mundo, y después lo que hacemos es toda la evidencia que vaya acorde a esas creencias la juntamos,
¿sí? Y fortalecemos esas creencias bien fuertes, y todo lo que dice lo contrario tendemos a descartarlo. En terapia nosotros hacemos el proceso inverso, por eso ese sesgo de autoconfirmación es muy común, no solamente para los pacientes, sino también para todo lo que es el proceso de toma de decisiones en la clínica. Otro es el sesgo de retrospección, y acá en el sesgo de retrospección es esto de, bueno, yo lo supe todo el tiempo, es esta idea de saber que somos por ahí muy buenos previendo, prediciendo determinado tipo de acontecimientos, pero lo hacemos una vez que el acontecimiento sucedió, a partir de la revisión de la historia de la persona, ¿sí? Y esto pasa mucho por ahí en algunas teorías psicológicas, en donde por ahí las explicaciones son bastante ex post facto, ¿no? En donde, bueno, era de esperar que se comportara así, si mirá y mirá y mirá. A ver, pero antes de que sucediera, ¿éramos capaces de poder predecir eso? ¿Teníamos el conocimiento suficiente como para hacer una predicción basada en evidencia? ¿Por qué estos sesgos? ¿Por qué estos heurísticos? Porque básicamente sabemos, y creo que la pandemia ha generado como un efecto como más de explosión de alternativas de tratamiento, de intervención, de todas las índoles, colores, formas, estilos, ¿sí? Hay más de 400 tratamientos disponibles, ¿sí? Hay una proliferación masiva de intervenciones, y acá podemos poner desde constelaciones familiares, biodescodificación, ni hablar de Reiki, las flores de Bach, la homeopatía, como mencionaban hace un rato. Hay un montón de intervenciones que existen. Ahora, ¿todos esos tratamientos funcionan? ¿Cómo sabemos si una intervención es eficaz? ¿Qué hace falta para poder decir que algo que estoy proveyendo, ¿sí?, a un paciente, a un usuario, funciona? Y acá la idea es preguntarnos, bueno, ¿qué papel juega la ciencia en esto? ¿Qué rol tiene la ciencia en la clínica? Por un lado, el rol que tiene la ciencia es absolutamente esencial cuando pensamos en la necesidad de utilizar el método científico para evaluar la utilidad de los tratamientos psicológicos. El método científico nos va a ayudar a detectar los programas psicoterapéuticos que son más efectivos, ¿sí? Y no solamente eso, que hoy se conoce cuáles son los tratamientos al siglo XXI que han demostrado ser efectivos, eficientes y eficaces, sino que ahora la tendencia es buscar cuáles son los mecanismos o procesos que explican esos cambios. Y acá es cuando las prácticas psicológicas basadas en la evidencia adoptan un rol absolutamente fundamental. Pero yo siempre cuando hablo de prácticas basadas en la evidencia me gusta primero decir qué no son, porque hay muchas misconceptions, ¿sí?, muchas concepciones erróneas en torno a lo que son las prácticas basadas en la evidencia, ¿sí? Y me gusta empezar diciendo qué no son para después decir qué es, ¿sí? ¿Qué son esas prácticas basadas en la evidencia? Seguramente saben y han escuchado colegas y digamos, profesionales de la psicología hablando de las prácticas basadas en la evidencia como recetas de técnicas, ¿sí? Es decir, como una especie de lista de procedimientos en donde uno aplica una seguida de la otra, ¿sí?, determinado tipo de intervenciones con la búsqueda de un objetivo que es aliviar, por ejemplo, el sufrimiento de la persona o aumentar su calidad de vida, lo que fuera. Es decir, que hay un determinado procedimiento en donde una cosa le sigue a la otra de manera ordenada, ¿sí?, sin meter mano, como decimos nosotros, sin alterar esos procedimientos, con la finalidad de poder lograr el objetivo clínico. No son recetas, ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? No son procedimientos estancos, ¿sí?, no son procedimientos estáticos, sí son procedimientos dinámicos que ya vamos a ver de qué naturaleza. Otra cosa que no hacemos los que trabajamos en las prácticas basadas en la evidencia es dejar de lado el juicio clínico. Al contrario, tenemos que estar absolutamente entrenados y fortalecer siempre nuestro juicio clínico para tomar decisiones sistemáticas, no solamente basadas en la evidencia,
sino también en la idiosincrasia de cada caso, en la individualidad de cada paciente o de cada usuario. Tampoco usamos protocolos genéricos de intervención. No hay protocolos que usemos de manera ciega y apliquemos de manera indiscriminada a los pacientes, ¿sí? No es de ninguna forma una práctica basada en la evidencia. Existen manuales y protocolos de intervención, sí los hay. Pero también se sabe que las investigaciones dicen que si se aplican de manera ciega esos protocolos sin ser adaptados a las particularidades de cada paciente, pierden eficacia esas intervenciones. Tampoco tratamos a todos los pacientes con el mismo diagnóstico de la misma forma, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que tenga un trastorno depresivo mayor, ¿sí? Que fue generado por la pérdida reciente de empleo, por dificultades en los conflictos en el núcleo familiar, ¿sí? Y otro paciente con el mismo diagnóstico, con la misma etiqueta diagnóstica del DSM-5, y que esa paciente o ese paciente esté deprimido porque cree que no puede, que no es capaz de desempeñarse adecuadamente en el trabajo, que no puede cambiar su situación, en donde los factores desencadenantes de esa depresión estén más vinculados a una distorsión de la información que a problemas por ahí realmente severos como en el primer caso, ¿sí? Es decir, ¿tratamos a estos dos pacientes de la misma forma, con el mismo diagnóstico? No, de ninguna manera, porque si yo aplico el mismo tratamiento, a uno de los dos no voy a ayudar. Necesitamos que esas intervenciones estén basadas en protocolos, pero ajustadas a las necesidades de cada paciente individual. Y otro tema también es que tampoco tenemos la misma actitud como terapeuta para todos nuestros usuarios o pacientes. Es decir, que adaptamos la relación terapéutica a las necesidades y a las características de cada uno de nuestros pacientes. No vamos a tener la misma actitud y el mismo vínculo con una persona de tercera edad, ¿sí? Una persona mayor, que una persona que puede ser de la misma edad que nosotros, ¿sí? o un poco más chica. Es decir, que podemos establecer, digamos, diferentes tipos de relación terapéutica basadas en diferentes variables como la edad, el propio trastorno psicológico de la persona, ¿sí? Pero de ninguna forma vamos a asumir el mismo tipo de actitud como terapeutas. Ahora, esto es lo que no son las prácticas basadas en la evidencia. De ninguna forma se tratan de estas recetas, ¿sí? No se trata de trabajarlo con los pacientes de la misma forma. Ahora, ¿qué son las prácticas basadas en la evidencia? ¿Qué sí implica trabajar desde los modelos basados en la evidencia? Primero que nada, y esto es una aclaración que hago cada vez que hablo de las prácticas basadas en la evidencia. El modelo de prácticas basadas en la evidencia es un modelo ateórico. No es que las prácticas basadas en la evidencia son exclusivamente del ámbito cognitivo-conductual o de algún tipo de línea teórica. Está lejos de ser eso, al contrario es un modelo ateórico que invita a todos los modelos, corrientes y enfoques teórico-técnicos del trabajo para poner a prueba sus intervenciones y demostrar la efectividad, eficiencia y eficacia, ¿sí? Sea cognitivo-conductual, sistémico, gestáltico, psicoanalítico, psicodinámico, de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, habla de lo que fuera, ¿sí? Ahora, ¿qué sí son las prácticas basadas en la evidencia? Las prácticas basadas en la evidencia es la integración entre la mejor evidencia empírica disponible de una determinada intervención para un determinado tipo de problema, con la experiencia y juicio clínico del profesional que va a impartir esa intervención, es decir, del profesional, del psicólogo que va a llevar adelante esa intervención, ajustándolo a las características, cultura, necesidades y particularidades de cada uno de los pacientes. Es decir, que las prácticas basadas en la evidencia implican tomar esa evidencia empírica con el juicio clínico entrenado, ¿sí? Tratando de llevar al mínimo la cantidad de sesgos y heurísticos cognitivos que me puedan llevar a tomar malas decisiones con mis pacientes, poder adaptar esas intervenciones obtenidas de la evidencia en las características de este paciente individual que viene a pedir ayuda en el consultorio. Es muy importante pensar en los modelos basados en la evidencia de esta forma, con esta integración de estos tres elementos: evidencia empírica, experiencia y juicio clínico del terapeuta, ¿sí? del profesional,
y las características, particularidades y cultura de los usuarios o pacientes. ¿Y por qué es necesario usar las prácticas basadas en la evidencia? Las prácticas basadas en la evidencia representan básicamente dos puntos de vista. Para mí el más importante de todos es el punto de vista ético. Es decir, que nuestros usuarios o pacientes merecen recibir las intervenciones que han demostrado ser más efectivas, eficientes y eficaces. Y por el otro lado tenemos el punto de vista metodológico, ¿sí? Que es decir, que existe una determinada estrategia, formas, metodologías para descubrir esas evidencias e implementar esas intervenciones para que nuestros usuarios puedan verse beneficiados y disminuir su sintomatología y mejorar su calidad de vida. Es decir, que las prácticas basadas en la evidencia nos instan a usar todos los medios posibles para obtener la mejor evidencia posible, ¿sí? Es decir, la mejor evidencia implica los niveles más elevados en la pirámide del valor de evidencia, que después les voy a comentar de qué se trata, acerca del problema, ¿sí? que aqueja al usuario o al paciente, y cómo vamos a planificar e intervenir por esos problemas de ese paciente, no de un paciente genérico ni usando un protocolo genérico, sino de ese paciente particular, individual, que nos vino a pedir ayuda en la consulta o en nuestro consultorio. Ahora, cuando hablamos de las prácticas basadas en la evidencia, hay tres términos que se suelen utilizar de manera intercambiable, ¿sí? Que se suelen utilizar como sinónimos muchas veces, pero que en realidad apuntan a cosas diferentes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de eficacia, eficiencia o efectividad, hablamos de tres elementos distintos, tres características o propiedades diferentes de las intervenciones que apuntan a cosas diferentes. Tenemos estudios, es decir, investigaciones científicas que apuntan a evaluar la eficacia de una intervención. ¿Qué significa que un estudio quiera buscar la eficacia de una intervención? Es la capacidad que tiene esa intervención de producir cambios en la dirección que estamos buscando, por ejemplo, disminuir la depresión, mejorar la calidad de vida de la persona, por ejemplo, y que estos cambios sean superiores, significativamente superiores, a no hacer nada, es decir, a no intervenir, a un placebo o a un tratamiento disponible o habitual, ¿sí? Que lo pueden encontrar en los papers como el TAU, ¿sí? El treatment as usual, ¿sí? Es el tratamiento usual. Por ejemplo, en estos estudios, ¿sí? Nosotros hemos participado, como ahí les comentó Wada, en lo que fue un protocolo, ¿sí? Tras diagnóstico cognitivo-conductual que se puso a prueba en atención primaria de España, ¿sí? En el que se evaluaba el impacto de estas intervenciones cognitivo-conductuales transdiagnósticas grupales en personas con desórdenes emocionales, ¿sí? Hicimos un protocolo aleatorio controlado, ¿sí? En el que comparábamos estas intervenciones cognitivo-conductuales de 7 sesiones de duración con la medicación farmacológica, ¿sí? Es decir, la medicación para tratar ansiedad, depresión en pacientes de atención primaria española, ¿sí? Básicamente, ¿qué hicimos? Fue comparar a un grupo de pacientes, ¿sí? Trabajamos con una muestra de 1000 pacientes, ¿sí? En el grupo experimental, y lo comparamos con un grupo de pacientes que recibía, digamos, psicofármacos, y veíamos cuál era el impacto y la comparación entre los resultados de cada uno de esos grupos. Lo que encontramos, se los voy a decir súper corto para no dejarlos con la intriga, pero que no es el momento de presentar resultados aquí, pero sí nos encontramos que el protocolo cognitivo-conductual tras diagnóstico para desórdenes emocionales resultó ser superior a la medicación farmacológica, ¿sí? Después de 7 sesiones de tratamiento. Inclusive eso se mantuvo hasta el seguimiento del año de los pacientes. Es decir, que en las intervenciones de eficacia buscamos evaluar si un tratamiento es superior en la dirección en que se busca un determinado tipo de resultado que un placebo que no va a hacer nada o no intervenir, y que el tratamiento habitual, o el tratamiento habitual. Ahora, ¿qué pasa con esos estudios? Los estudios de eficacia son estudios que tienen el control de muchas variables, es decir, son estudios en donde se controlan la edad,
si la persona tiene solamente un desorden emocional, solamente depresión o ansiedad, que no tenga un trastorno de personalidad, es decir, que hay un control muy riguroso de las variables que puedan interferir en los resultados, ¿sí? Generalmente se utilizan diseños aleatorios controlados, ¿sí? En donde el control de las variables es mucho más riguroso y sistemático. ¿Son útiles? Absolutamente útiles, son muy necesarios, ¿sí? Pero también nos hace preguntar, bueno, ¿qué validez ecológica tienen estos estudios? Porque en realidad, si nosotros vemos cuál es la regla en la clínica, es más común que un paciente venga con un trastorno depresivo, por ejemplo, o un trastorno ansioso, y además pueda tener un trastorno adictivo, o un trastorno de personalidad, es decir, que haya otras comorbilidades. Y en este caso, ¿sí? Vamos a hablar de los estudios de efectividad. Los estudios de efectividad, ¿qué buscan? Buscan determinar si el tratamiento que estamos evaluando produce los efectos, los mismos efectos de los estudios de eficacia, es decir, disminuir, por ejemplo, la sintomatología depresiva y mejorar la calidad de vida de un paciente, en el ambiente clínico real. Es decir, en donde habitualmente se imparten, ¿sí?, esas intervenciones. Por ejemplo, yo para mi tesis para mi doctorado, evalué un protocolo cognitivo-conductual para pacientes con dolor crónico, ¿sí? Una de mis especialidades es el tratamiento del dolor crónico, y fue un estudio de efectividad porque todos los pacientes que tenían dolor crónico, si tenían o no comorbilidades, eran admitidos en el tratamiento independientemente de otras variables que pudieran estar afectando el tratamiento. Obviamente, pierden validez interna, ¿sí?, pero ganan validez externa porque ningún paciente fue eliminado o no se aplicaron criterios de exclusión, ya que el ambiente clínico real funciona de esa forma. El paciente viene con depresión, con ansiedad y con muchas otras cosas que por ahí no podemos decir, bueno, no, yo aplico un tratamiento solamente para pacientes que tienen depresión. Si tenés algún síntoma de algún tipo de trastorno adictivo, no te puedo tratar, ¿no? La clínica real apunta a ver si esos mismos tratamientos que resultan ser eficaces son también efectivos en el ambiente clínico real, en donde habitualmente se imparten esas intervenciones. Sigamos con el último tipo de estudios, los estudios de eficiencia. ¿A qué apuntan los estudios de eficiencia? Es ver si todos estos objetivos que buscamos lograr con los estudios de eficacia y efectividad se mantienen al menor coste posible. Y cuando hablamos de coste, hablamos no solamente de coste en el tiempo, es decir, que un tratamiento sea breve, o sea más económico en dinero, sino que también, por ejemplo, insuma menos gastos a nivel del sistema, por ejemplo, de salud público, ¿sí?, o que necesiten menos recursos humanos, o no necesite por ahí algún aparato sofisticado para poder aplicarlo. Es decir, que los estudios de eficiencia buscan lograr los mismos objetivos, pero con el menor nivel de coste posible. Por ejemplo, para el estudio que hicimos con los colegas españoles, además hicimos un análisis de coste-efectividad y coste-utilidad de este tratamiento cognitivo-conductual transdiagnóstico grupal. La idea era poder demostrar que incorporando psicólogos clínicos en la atención primaria era más barato para el Estado español que administrar la farmacoterapia de estos pacientes de manera crónica. Y lo que se demostró con esto es que más o menos, aproximadamente un 4,1% del Producto Bruto Interno de España se podía ahorrar poniendo psicólogos en atención primaria. ¿Sí? Es decir, que muchísimo, muchísimo dinero. Nosotros con este tema de CICAP, que esto los que estén interesados nos pueden escribir y les damos más información, nos han pedido, bueno, Antonio, que es el director del protocolo CICAP de España, nos pidió que pudiéramos replicarlo en Argentina, y ya desde el 2019 estamos haciendo la replicación del modelo español de CICAP a Argentina, de a poco, con muchos menos recursos, pero firmes ahí con muchos voluntarios que nos dan una mano para poder llevar adelante este protocolo. Bien, ahora, esos fueron los 3 tipos de estudios que habitualmente nosotros decimos, bueno, cuando un tratamiento es efectivo, eficiente y eficaz, ¿a qué apunta? A que realmente logre los resultados
no solamente en un ambiente clínico ideal, sino en un ambiente clínico real y el menor coste posible. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Hay algo que, por ejemplo, se están haciendo un montón de investigaciones, inclusive si nosotros pensamos cuánto ha avanzado la investigación en psicología clínica, ha avanzado enormemente en los últimos 20 años, inclusive más que en toda la historia de la psicología, pero el hecho de que se conozcan los resultados de las investigaciones, ¿sí? Que se lean los papers, ¿qué se encuentra? Que no se llegan a integrar de toda la práctica clínica y no se consolida esta integración entre la investigación y la práctica. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hay en el medio? ¿Qué sucede? Bien, de acuerdo a lo que observaron los investigadores, es que cuando el pensamiento científico o el pensamiento crítico, ¿sí?, entra en conflicto con la creencia personal, los clínicos optan por sus propias creencias personales y no por lo que dice la evidencia. Es decir, que inclusive cuando uno dice, bueno, a ver, voy a leerme este paper para poder tomar esta decisión, a ver si lo que yo creo que puede servir a mi paciente es realmente lo que dice la literatura, y yo creo una cosa y la literatura dice otra, y no, mejor voy a hacer lo que yo creo, ¿sí? Hay esos heurísticos, esos sesgos cognitivos por ahí nos están haciendo un llamado de atención y decir, a ver, ¿qué está pasando en este proceso del pensamiento que nos está haciendo pensar que nuestro proceso de pensamiento es mucho más fuerte que investigaciones empíricas, revisiones sistemáticas, metaanálisis hechas, y que nos dicen, no, es por este lado, no, no, no. Yo voy firmemente por mis creencias para el lado contrario. ¿Sí? ¿Por qué tenemos tantos problemas para usar la literatura científica? Y acá seguramente he visto que hay personas de otros lados, pero acá voy a hablar un poco más de nuestro contexto. ¿Por qué tenemos tantos problemas para usar la literatura científica en los que somos egresados, por ejemplo, acá de las universidades? Voy a hablar de las dos en las que está hecho el estudio, que es de la UBA y de la UNC, ¿sí? La Universidad Nacional de Córdoba. La formación de grado no nos permite implementar material científico, porque si bien existe un montón de investigaciones, y se han hecho muchas investigaciones en torno a cuáles intervenciones han sido eficaces, efectivas y eficientes para un sinnúmero de trastornos psicológicos, la mayor parte de esos estudios permanece desconocida, por dos factores. Por un lado, porque la formación de grado es deficiente, es decir, que la formación de grado no nos provee esta información, no nos forma en estrategias actualizadas a nivel clínico, hablo yo de la psicología clínica, pero esto pasa también en el ámbito educativo, organizacional, laboral también. Y además tenemos un pobre desarrollo de las destrezas de búsqueda y análisis crítico de la información científica, porque tampoco nos enseñan el proceso de pensamiento de los modelos basados en la evidencia. Nosotros hicimos un estudio, ¿sí?, en donde pedíamos a estudiantes de psicología, ¿sí?, de todos los años, hicimos un muestreo estratificado, que nos mencionaran al menos una revista científica, ¿sí? Y solamente el 1,3% de los estudiantes que nosotros entrevistamos pudieron mencionar un nombre de una revista científica. Es decir, que es bajísimo, casi ínfimo, la proporción de estudiantes de psicología que podían mencionar el nombre de una revista científica, lo cual nos hace pensar que no se utilizan las revistas científicas en las literaturas de los programas de formación de grado. Inclusive, diciendo, bueno, a ver, tal vez no hayan habido tantos avances en la investigación. No, fíjense, hablando de psicología clínica y de la salud, el 55% de las investigaciones en el ámbito de la psicología están relacionadas a psicología clínica y de la salud, es decir, que sí hay investigaciones. El tema es que no se están utilizando para educar a los psicólogos en formación. Y por otro lado, ¿sí?, hicimos también, esto ya es de la Universidad Nacional de Córdoba, un estudio bibliométrico del plan de estudio de la carrera. Y acá hay algunas particularidades, ¿sí? Primero, la antigüedad promedio, ¿sí?, por ejemplo, de las materias, en promedio tenía 30 años de antigüedad, ¿sí? Por ejemplo,
el material que nosotros nos usaban para enseñarnos psicopatología era el promedio de 1977, ¿sí? Chicos, yo me formé mucho después que eso, les aseguro, ¿sí? No soy tan grande. Y en criminología, es decir, esta materia que teníamos en cuarto año, de 1954 la media del año de la literatura del programa de esa materia. Y además, encontramos que el 20% de los autores, ¿sí?, se concentraban en autores psicoanalíticos, como por ejemplo Freud, Lacan, Mansur, los que son de otra universidad por ahí no lo conocen, pero era el titular de la cátedra de psicopatología de la Universidad Nacional de Córdoba, que él escribía a máquina sus propios apuntes, a máquina, y en serio que los fotocopiábamos a máquina. Piaget, bueno, que no lo vamos a mencionar como psicoanalista, Miller y Manoni, siendo Freud el autor que más se utilizó para la formación profesional en todas las materias del plan de estudios de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es decir, que inclusive, ¿sí?, decimos, bueno, ¿por qué no se consume la información científica? Es que no nos están enseñando a utilizarla. No se está utilizando esta información científica para la formación de los propios psicólogos. Y otra cosa, esto es un estudio que no se hizo, no lo hicimos nosotros, pero en otro estudio que se realizó incluso en Estados Unidos, en donde las prácticas basadas en la evidencia son mucho más, digamos, difundidas y utilizadas, el 27% de los psicólogos profesionales decían que la investigación, las investigaciones que ellos leían no tenían un impacto sobre la práctica, es decir que casi un cuarto de esos profesionales no utilizaban en el proceso de toma de decisiones clínicas a las investigaciones o a la evidencia empírica. Me voy a apurar un poco porque me parece que me estoy... Sí, vamos a hacer eso. Ahora, ¿por qué es importante esta discusión y por qué es importante pensar en esto? Nosotros somos responsables, más allá de que, está bien, no nos forman, yo sé que en la UBA también son bastante psicoanalísticos en la forma de entrenar a sus propios estudiantes de grado, acá en la Nacional, más allá que ha cambiado el plan de estudio, también se sigue utilizando mucho el psicoanálisis. Sí somos nosotros, seguimos siendo responsables de nuestra propia formación, ¿sí? Es decir que más allá de que podamos, en cierta forma, responsabilizar al grado por la formación, también es importante que seamos responsables de lo que nosotros mismos incorporamos en nuestros saberes. Porque tenemos que garantizar, ¿sí?, en cierta forma, que estamos preparados para abordar e intervenir en problemas, ¿sí?, a partir de intervenciones contrastadas científicamente. Porque si por lo menos no los hubiera, bueno, decir, bueno, listo, se usa lo que hay. Pero hay un montón de investigaciones en el área. Se sabe qué funciona, qué no funciona, qué es dudoso, qué no es dudoso. ¿Por qué seguimos utilizando estrategias de intervención que no sabemos si funcionan? Bien, esto me lo salteo porque seguramente Alba, que es una grande, Alba Mustaca, que está también en el programa, la he visto, es una amiga, seguramente va a hablar muy a fondo de los tratamientos con apoyo empírico, pero sí es importante que nosotros veamos a las prácticas basadas en la evidencia como un compromiso que hacemos para con nuestra profesión y para con nuestros futuros o nuestros usuarios, ¿sí?, los futuros usuarios o nuestros usuarios actuales, que es este vínculo obligatorio que hay entre ciencia y profesión. Necesitamos una formación constante en donde busquemos información válida, contrastada científicamente, y tengamos una lectura crítica de esa información científica. Porque convengamos, también no todo lo que se lee en los papers es de buena calidad. Es muy importante también tener una visión crítica de los métodos que se están aplicando para poner a prueba esas intervenciones. Y además, no solamente basta con leer esos papers, sino es incorporarlos al proceso de toma de decisiones clínicas. Bien, pensé que iba a poder decir muchísimas más cosas de las que estoy diciendo, porque me repasé y me recopé con toda la información, pero bueno, ¿qué evaluamos en el proceso psicoterapéutico? Y los voy a mencionar solamente, después si quieren les puedo pasar literatura más acorde, ¿sí?, a esto. No solamente se evalúa el método terapéutico, ¿sí?, las técnicas, los principios de intervención, las estrategias, diferentes estrategias de intervención que utilizamos para poder trabajar sobre diferentes problemas psicológicos, sino que también podemos validar
variables relacionadas al terapeuta, el estilo terapéutico, la personalidad del terapeuta, las habilidades sociales con las que trabaja, el vínculo o la relación terapéutica o la alianza de ayuda, la relación de trabajo, existen varias denominaciones. Inclusive este elemento es súper importante porque es uno de los que mayor varianza tiene en la explicación, digamos, del cambio terapéutico. Y no nos olvidemos de las variables relacionadas al usuario o al paciente. Las propias habilidades de curación, ¿sí? Los propios recursos personales, la historia del propio paciente que hacen que tenga un mejor o peor pronóstico para un determinado tipo de proceso terapéutico. Y también los principios del cambio, que implica la integración y la dinámica y la interacción que tienen todos los factores anteriores. No solamente aportan por separado, sino en su integración y su dinámica también ayudan a explicar el cambio terapéutico. Y esto después yo les ofrezco enviarles un documento, para mí más allá de la APS, la APA, ¿sí? La Sociedad Australiana de Psicología, para mí es uno de los mejores informes acerca de los tratamientos basados en la evidencia para diferentes trastornos psicológicos en población adulta y en niños, ¿sí? Y la última versión que existe hasta el momento es la hecha en el 2018, en donde se hace una revisión sumamente rigurosa y sistemática, y la verdad que en este caso los australianos son muy, muy rigurosos en el trabajo que hacen, de todos los tratamientos disponibles hasta el momento y los niveles de evidencia que tiene cada uno para trabajar o intervenir sobre determinado tipo de problemas o de trastornos psicológicos. Así que acá en estas tablas, yo tengo estas dos tablas que los resumen, pero si quieren después en la diapositiva final está el correo electrónico, pueden escribir y se los podemos enviar para que lo tengan, ¿sí? Si no, entran directamente a la página de la sociedad y lo van a poder descargar solos, no hay problema. Bien, voy a volver a subrayar la razón ética. ¿Por qué las prácticas basadas en la evidencia? Nosotros tenemos la obligación como profesionales de proveer tratamientos que hayan demostrado que funcionan. Hay personas que están sufriendo y que vienen a pedirnos ayuda terapéutica, y necesitamos poder tener evidencia que muestre que esas intervenciones que vamos a aplicar funcionan. En cierta forma que tengan cierta garantía de que esos resultados que esperamos que se sucedan en el tratamiento terminen por suceder. Por eso es muy importante que, si bien la gran pata de la evidencia empírica es absolutamente esencial en el proceso, nos faltan otras dos que no son absolutamente ni menores, sino que tienen mucha importancia, que es adaptar las intervenciones. A ver, que yo conozca y sea un experto en todas las intervenciones y me conozca absolutamente todos los papers, los últimos metaanálisis, revisiones sistemáticas de las técnicas, tratamientos, intervenciones más efectivas, eficientes y eficaces para trabajar sobre todos los desórdenes psicológicos, no es suficiente. Necesitamos poder adaptar las intervenciones a las necesidades y particularidades de cada usuario independiente, único y particular. Para eso necesitamos aprender y entrenarnos en el juicio clínico, y eso implica que utilicemos la formulación clínica y las conceptualizaciones de caso para poder conocer el problema de nuestro usuario, las quejas, el motivo de consulta, y poder explorar el problema del paciente para poder llegar a un diagnóstico basado en evidencia y basado en la particularidad del caso. Y para eso podemos usar muchas herramientas clínicas, en las cuales nos podemos entrenar. Entrevistas clínicas, el uso de cuestionarios, ¿sí? Estandarizados, por ejemplo, el cuestionario de salud del paciente, algún cuestionario de calidad de vida. Estrategias para sistematizar la información recabada, como el análisis funcional, el mapa clínico de patogénesis, la conceptualización cognitiva, y obviamente un material que ayuda mucho al diagnóstico y que es una gran herramienta para los terapeutas, que es el DSM-5 o el CIE-10, un manual diagnóstico. Pero con el solo hecho de conocer o haberme leído un material o un protocolo de intervención no es suficiente. Tengo que saber adaptar esas intervenciones manualizadas o protocolizadas a las individualidades de cada uno de nuestros usuarios. Además, una vez hecho la formulación de caso, el segundo paso es poder diseñar un plan de tratamiento adecuado a ese paciente, no un paciente genérico con depresión, a ese paciente particular que ha demostrado tener un determinado tipo de factores antecedentes y de consecuencias, y debamos intervenir sobre los diferentes elementos problemáticos, que a partir de esa información que hemos recabado y sistematizado, poder planificar un tratamiento estratégico adecuado a sus necesidades.
Para eso vamos a usar nuestro juicio clínico entrenado, que es absolutamente entrenable, no hace falta tener 1000 años para tener juicio clínico, ¿sí? Sino que podemos entrenarlo, ¿sí? Y no solo eso, usar técnicas basadas en la evidencia. Esas técnicas que hemos estudiado en la pata anterior de la evidencia empírica, aplicarlas de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de nuestros usuarios. Y para ir cerrando, como no deberíamos tomar ningún fármaco que no tenga una eficacia demostrada, tampoco deberíamos someternos a un tratamiento psicológico que no se sabe si funciona. Al menos cuando sí se hayan demostrado que hay otros tratamientos que sí han demostrado ser efectivos, eficientes y eficaces. El código ético de la APA nos insta a ofrecer tratamientos con apoyo empírico que garanticen la validez de sus efectos. Por eso es importante que pensemos que existe un vínculo obligatorio entre ciencia y profesión. No son dos patas diferentes, son integraciones que debemos incorporar en nuestra práctica clínica. Que algunos modelos no tengan evidencia suficiente no implica decir que no sirvan, ¿sí? No se sabe, no sabemos si funcionan, no podemos decir que este u otro modelo no sirve, no se sabe, no hay evidencia, algunos sí y unos que se sabe que hacen daño, pero hay algunos que ni siquiera sabemos si generan un cambio positivo en la persona. Muchos modelos terapéuticos de todos los índoles, colores y formas, ¿sí? No poseen investigación o tradición por lo menos investigativa, y se insta de los modelos de las prácticas basadas en la evidencia a que aporten sus propias investigaciones para poder evidenciar la utilidad de sus métodos. Debemos ser los primeros interesados en querer demostrar la eficacia de nuestras propias intervenciones. Y acá les voy a leer una cita final que a mí me parece que es súper útil de un extracto. Dice: problemas psicológicos y patologías susceptibles de tratamiento hay muchos, y las terapias psicológicas propiamente dichas abundan. Ni todas las terapias tienen el mismo predicamento, ni el mismo soporte empírico, ni la misma validación científica. Ante tal diversidad de aproximaciones, y teniendo en cuenta que la evidencia acumulada indica que la mayoría de las teorías no tienen pruebas científicas de sus efectos, solo cabe una postura: elegir aquel tratamiento psicológico que está respaldado por pruebas científicas con apoyo empírico, y ante igualdad de condiciones, seleccionar el más breve. Esto es un esfuerzo colectivo, gente. Las prácticas basadas en la evidencia no implican una bandera llevada por una sola persona, ¿sí? Solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y me dicen: no, pero vos hablando siempre de la evidencia, qué poco humana. No, creo que no hay cosa más humana que el exigirle a un psicoterapeuta que aplique un método validado empíricamente, ¿sí? No solamente hay que ayudar con empatía, sino también con ciencia. Gracias. Bueno, Luciana, muchísimas gracias. Increíble la presentación, súper clara, además, súper clara. Vamos a pasar a la parte de preguntas. Hay un montón, así que había una dando vueltas que tenía un montón de votos. A ver, ¿qué tan importante es la psicometría en la psicología clínica para evaluar los tratamientos basados en evidencia? Bien, a ver, sí, a ver, la psicometría es una herramienta absolutamente esencial, y acá algún día, si quieren, tienen que invitarlo a Leo, bueno, él es titular de la Cátedra de Técnicas Psicométricas en la Nacional, y bueno, trabajamos los dos modelos basados en la evidencia. Pero a ver, la psicometría como esta rama de la psicología que nos ayuda a poder contar con instrumentos válidos y confiables para medir esas variables, es absolutamente esencial. Porque, a ver, si nosotros, por ejemplo, necesitamos evaluar si un tratamiento ha resultado ser efectivo, eficiente y eficaz, necesitamos medidas de variables. ¿Y cómo las medimos? Si no es, por ejemplo, utilizando, más allá de la observación como estrategia de operacionalización, ¿sí? de medición de una variable, necesitamos también otras estrategias, como por ejemplo un cuestionario estandarizado en donde, por ejemplo, medir y evaluar los niveles de depresión de una persona, ¿sí? Si tiene sintomatología ansiosa, si tiene dolor, cuánto dolor siente. La psicometría es una herramienta esencial, inclusive les digo, necesitamos darle importancia a la psicometría. En nuestro país, si bien hay un movimiento creciente de lo que es la adaptación y construcción de escalas,
la verdad que nos estamos quedando bastante cortos por ahí en relación a otros lugares en el mundo en donde tienen escalas y baremos validados y adaptados a los diferentes contextos para poder medir esas variables. Nosotros cada vez que tenemos que hacer una investigación, no es solamente variar la intervención, sino adaptar los instrumentos antes para poder después utilizarlos en la validación de un protocolo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi doctorado, que evalué el impacto de una intervención cognitivo-conductual en dolor crónico, tuve que adaptar 6 cuestionarios, porque no habían cuestionarios validados. Entonces, es muy importante que tomemos, digamos, la noción de la importancia que tienen las pruebas psicométricas, ¿sí? Y no solamente es aplicarlas, porque por ahí, yo por ahí estoy en muchos grupos de Facebook, ¿no? De colegas de todos los lugares de Latinoamérica y demás, y se viven pidiendo, ay, ¿alguien tiene la escala tal para medir tal cosa, o la escala tal otra? Y uno dice, sí, pero no es solamente el ítem, es validar esa escala, tiene que estar adaptada a la población. No podemos usar indiscriminadamente los diferentes tipos de instrumentos, ¿sí? Es muy importante en esto, tenemos que tener noción nosotros de poder hacer un uso responsable de la psicometría, ¿no? Pero es una herramienta esencial y tenemos que seguir apoyando a todos los psicometristas en nuestro país para que cada vez tengamos más escalas para medir las variables. Perfecto, sí, fundamental. Ahí igual una de los aportes que están en el chat, que hablaba de perspectiva de género, creo, a ver, la puedo leer en el chat Sí, porque me pareció importante. sí, Dichas escalas no toman en cuenta la perspectiva de género, por lo que hay grandes desviaciones de resultados, decía ahí una compañera. sí. Sí, por ahí lo que se... A ver, y acá yo voy a hablar desde lo que sé, yo sé poco de psicometría, no soy especialista en psicometría, entonces voy a hablar de lo que sé. Y puedo equivocarme un montón, así que los insto a que le pregunten a un especialista. Cuando uno hace la validación de una escala, por ejemplo, que se creó en otro contexto y lo quiere validar del contexto local, muchas veces uno lo que sigue es tratar de replicar los procedimientos, ¿sí?, que se utilizaron en el otro contexto en el contexto local. Y por ahí no siempre, ¿sí?, en las validaciones se hace comparación entre géneros de las variables, ¿sí? O por lo menos no se reportan, ¿sí? Nosotros siempre, cuando hacemos validaciones de escalas para medir algún constructo, tratamos de hacer comparaciones entre géneros para ver si hay diferencias en manifestación de esa variable o de los diferentes factores de un cuestionario entre, digamos, géneros, ¿sí? Pero sabemos que hasta ahora lo que se hace es en los géneros femenino y masculino, ¿sí? La otra, digamos, todos los otros géneros, la verdad que no se los cubre, y eso sí es una gran falencia. La verdad que es una línea súper interesante para poder investigar y profundizar, ¿sí? Totalmente. Bueno, a ver, sigo con las preguntas. Sí. Em, Yo mientras me tomo un mate. sí, obvio, merecido. Em, ¿Qué piensa de ciertos psicoanalistas que dicen que la eficacia se demuestra en la clínica? Esa fue la A ver. pregunta, yo, yo la leo. Bueno, a ver. Yo creo que en realidad, más allá de los psicoanalistas, ¿no?, cualquier terapeuta que crea que con observar los propios pacientes y hacer una observación media interna, ¿no?, eh, puede cometer todos los sesgos cognitivos que mencioné y muchos más, ¿no? La única forma de realmente demostrar si una intervención es efectiva, eficiente y eficaz es mediante el uso del método científico. Y lo que están diciendo en ese caso no es más que una opinión. Y ahí yo cuando por ahí discuto o converso, uno tiene que decir, a ver, diferenciemos entre opiniones y hechos, entre lo que es evidencia y opiniones, ¿no? Entonces, que yo crea que algo que estoy aplicando funcione es una cosa, ahora que realmente esté pasando es otra. Yo en ese caso por ahí creo que la mejor forma, digamos, de discutir o argumentar esos casos es ir con la evidencia, ¿sí? La evidencia es indiscutible. A ver, si ya no se cree en la evidencia, es una cuestión más de necedad, pero la opinión es otra cosa, ¿sí? Entonces, no creo que sea una buena medida decir, bueno, yo aplico esto y creo que está funcionando en mis pacientes,
Al contrario, creo que por ahí uno puede estar autoconfirmando un montón de sesgos, ¿sí? Que cree uno que está ayudando a los pacientes, y en realidad puede ser o que no haya habido ningún cambio, o que sí lo haya, y no lo estamos midiendo correctamente. Y en este punto por ahí no es tan complicado y no es muy difícil la práctica de poder medir los resultados clínicos, ¿sí? Recién hablábamos de la psicometría, con escalas validadas yo puedo tomar mediciones pre y post tratamiento de mis propios pacientes, volverlos a tomar el seguimiento y realmente obtener medidas objetivas de si hay cambios o no en relación a lo esperado. Entonces, hay formas, ¿sí? Si tenemos formas de poder medir esos cambios, ¿por qué no lo hacemos? Los más interesados en medir esos cambios debemos ser nosotros, para poder decir, che, al fin y al cabo estoy haciendo las cosas bien, o no, o estoy fallando, en qué parte del proceso terapéutico me estoy equivocando, que no estoy pudiendo ayudar al paciente con este problema. ¿Sí? Totalmente, sí. Bueno, vamos a hacer las últimas dos preguntas, así vamos cerrando el día de hoy. Esta también estuvo bastante. ¿Las terapias de tercera ola poseen Sí. evidencia científica? Bien, las terapias de tercera ola, bueno, ahí yo después, no sé si pudieron anotar el mail, cualquier cosa, si no, sí, anótenlo porque si no yo no voy a poder mandarles todo, así la secre del instituto me ayuda y les envía este material. Este apunte tiene 175 páginas, este informe de evidencia es súper exhaustivo. Eh, Depende para qué. A ver, la DBT, por ejemplo, ¿sí? Ha demostrado tener evidencia tipo 1, que es el máximo nivel de evidencia para el trastorno límite de personalidad, pero para algunos trastornos, por ejemplo, las terapias de tercera generación, todavía no tienen nivel 1 de evidencia. ¿Sí? Nosotros hablamos de nivel 1, que es el nivel más alto de evidencia, que es, aunque sea, creo que es un metaanálisis o una revisión sistemática de estudios aleatorios controlados, ¿sí? Que han demostrado que esa intervención funciona. Entonces, en muy pocos casos las terapias de tercera generación llegan al nivel 1, lo que no quiere decir que no funcionen, no, para nada, sino que se está en proceso de búsqueda de esa evidencia, ¿sí? Lo que hay que seguir haciendo es seguir investigando. Aquellas personas que trabajan desde modelos de tercera ola deberían seguir evaluando sus propias intervenciones hasta lograr demostrar todos los niveles de evidencia y llegar a ese nivel tipo 1, que es el máximo nivel de evidencia. Y ojo, no es que la terapia cognitivo-conductual al momento, hasta hoy en día, es el gold standard, es decir, es como la regla con la que se miden por ahí otros modelos terapéuticos. Inclusive, gente, les digo que hay muchos fármacos se comparan con la TCC, ¿sí? A ver, ¿es mejor que la terapia cognitivo-conductual este fármaco o no? ¿Sí? Eh, Hasta el momento es la única que, bueno, no la única, bueno, la DBT, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad, pero hasta ahora es el gold standard, ¿sí? Hay que seguir investigando y seguir aportando. Mientras más modelos terapéuticos con mayor nivel de evidencia tengamos, mejor. ¿Sí? Lo que nosotros queremos es, el fin último es ayudar a nuestros pacientes. Entonces, sea el método que sea, mientras tenga el mayor nivel de evidencia, allá tenemos que ir para poder ofrecerle ese tipo de intervenciones a nuestros pacientes. Buenísimo, clarísimo además. Bueno, vamos con la última. Para los que están preguntando el mail, lo vamos a dejar ahí en el chat ahora en unos segunditos. Dale. Em, la última pregunta, ¿es igual o más grave la crisis de replicabilidad en psicología que en otras disciplinas científicas? Ay, la verdad que no, yo puedo hablar de la psicología, no sé de las otras disciplinas científicas. A ver, Claro. sí, claro, yo puedo hablar por ahí de la psicología. Lo que por ahí, ¿a qué apunta con la replicabilidad? Que podamos obtener los mismos resultados, ¿sí? Aplicando las mismas estrategias de medición de las variables, ¿sí? Ya sea las dependientes como las independientes, ¿sí? Eh, ¿Qué me parece que pasa? Me parece que, primero, es medio difícil replicar, y acá no voy a hablar como especialista, ¿sí? Pero parece que es un poco difícil replicar en determinado tipo de estudios, por ahí los estudios de efectividad, en donde no hay criterios de exclusión, en donde no hay un control de las variables y demás. Me parece que es un poco más complicado replicar los resultados, ¿sí? Eh,
Pero a ver, sí creo que los estudios de eficacia, y ahora ha salido un paper ahora en enero del 2021, en donde se compara, por ejemplo, el uso de la terapia cognitivo-conductual a partir de meta-análisis y meta-revisiones sistemáticas, y es abrumadora la evidencia que hay en relación a que es efectiva, eficiente y eficaz, ¿sí? Por lo cual me parece que sí es posible replicarlo. Me parece que las cuestiones metodológicas no son un aspecto menor, ¿sí? Las decisiones metodológicas que se toman para poder validar, por ejemplo, un protocolo no son menores, ¿sí? Inclusive, si han visto, hay, por ejemplo, la iniciativa Consort, ¿sí? Es una iniciativa en donde hay un checklist de modelos, de un modelo a seguir de cómo deben ser validados los diseños aleatorios controlados, cómo se deben llevar adelante, qué tipo de medición de las variables, qué tipo de metodología deben tener. Es decir, que cada vez se están estructurando mucho más las formas de poder llegar a la búsqueda de esas evidencias, ¿sí? Y como les dije, y se los mencioné sí muy brevemente en un momento, pero ya no es que no interesa tanto, pero ahora el foco en los estudios científicos no es tanto en los resultados, sino en los procesos, ¿sí? ¿Qué mecanismos explican los cambios? ¿Sí? ¿Por qué cambian las cosas? ¿Por qué la terapia cognitivo-conductual es efectiva, eficiente y eficaz? ¿Qué procesos y mecanismos nos permiten explicarlo? ¿Sí? Y ahí hay un camino que de a poco se va adentrando en el estudio de procesos, sobre todo en el desarrollo también de metodologías que permitan evaluar ese tipo de factores, ¿no? No es lo mismo evaluar un resultado terapéutico que un proceso. A nivel estadístico y a nivel metodológico deben haber otro tipo de decisiones a tomar a la hora de poder realizar las mediciones. Totalmente, hacia ese lado vamos entonces, ese es el horizonte. Sí, Bueno, claro. dejamos entonces. Muchísimas gracias, Luciana, la verdad que un placer que hayas estado acá. Al resto, también gracias por participar. Y bueno, los esperamos mañana, es el eje de psicología clínica a las 3 de la tarde, así que sean bienvenidos mañana. Y bueno, muchas gracias y nos vemos.